Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí les va el video. Comencemos. Capítulo 1. ¿Qué significa ser verdaderamente fuerte? Tener poder pensé que lo sabía. Había pasado toda mi vida pensando que era fuerte, que era poderoso. Solo para que te lo quiten todo en un solo momento. Mi día había comenzado como cualquier otro. Me desperté, seguí las rutinas matutinas normales que tenían la mayoría de los adultos. Me duché, me cepillé los dientes, ya sabes, lo de siempre. Tenía una lista de pequeños trabajos y cosas que tenía que hacer durante el día. Lo primero en la lista era ir al banco y depositar algo de dinero, lo siguiente era comprar comida y así sucesivamente. Nada estaba fuera de lo común, nada parecía fuera de lugar. Fue solo otro día. Llegué al banco y me uní al que, no me gustó esperar pero me gustó pensar en mí mismo como un buen tipo, incluso dejando a una señora mayor delante de mí porque parecía tener prisa. Hoy no iba a ser diferente de lo que había pensado para mí mismo. Bueno, ahí fue donde me equivoqué. Noté a un hombre encapuchado paseando fuera de la ventana, parecía nervioso. Finalmente fue mi turno en la larga fila que se había formado y la señora detrás del escritorio me sacó de mi mirada mientras me preguntaba cómo podía ayudarme. Le di una sonrisa normal antes de empezar a hablar, pero no escuché mis propias palabras. Ponte en el maldito suelo ahora. Gritos estallaron de la mayoría de las personas allí y me giré para ver qué estaba pasando. Era el hombre encapuchado que había estado paseando afuera, estaba apuntando con un arma y caminando hacia mí. Rápidamente levanté las manos y me hice a un lado lentamente mientras él me miraba a mí y luego a la señora del escritorio. Pon el dinero en la bolsa. Vamos, muévelo. Gritó mientras le arrojaba una pequeña bolsa de lona. Estaba temblando y nervioso. Sé que no debería haber hecho lo que hice a continuación, pero lo hice de todos modos. Mi cuerpo simplemente se movió. Cerrando la pequeña distancia entre el matón y yo, rápidamente le di un puñetazo en la cara, agarrando el arma en su mano, la giré y se la saqué de la mano. Luchó y me agarró con su mano libre tratando de arañar mi cara. Solté el arma y actué por instinto. Le di un cabezazo en la cara para aturdirlo y hacerle perder el equilibrio, rápidamente usé mi fuerza y arrojé al hombre sobre mi hombro con fuerza contra el suelo. Otras personas seguían gritando y algunos incluso salieron corriendo del banco rápidamente. Por supuesto, algunos ya habían sacado sus teléfonos y comenzaron a grabar todo. Golpeé al hombre tan fuerte en la cara que su cabeza rebotó en el suelo y dejó de moverse. Lentamente me puse de pie y grité que alguien llamara a la policía, pensando que todo había terminado. Me había entrenado en artes marciales toda mi vida, había estado en muchas peleas e incluso luché en el ring y otras competencias. Pero esta era la primera vez que peleaba con alguien con un arma. Mi adrenalina latía y la emoción era irreal, era difícil incluso respirar en este momento, pero se había terminado, ¿no? Vi al hombre moverse y luego me golpeó. El arma. Había olvidado por completo a dónde había ido. Traté de moverme lo más rápido que pude pero como di mi segundo paso. Estallido. Por lo que pude ver, el disparo me había dado en el pecho, me estaba ahogando con mi propia sangre, lo sabía por mucho que estaba acostumbrado al sabor. Mis brazos y piernas se estaban enfriando y los gritos y sirenas en la distancia comenzaron a desvanecerse. ¿Por qué traté de jugar al héroe? Si hubiera dejado que tomara el dinero, estaba bastante seguro de que estaba asegurado de todos modos. Si tan solo hubiera sido más fuerte, si tan solo tuviera más poder. Debería haberlo matado antes de que él me matara a mí. Todos estos pensamientos inundaban mi cabeza mientras mi sangre inundaba el suelo. Lo que sucede ahora fue mi último pensamiento mientras la oscuridad comenzaba a hacerse cargo. Mis ojos se estaban cerrando y ya no tenía fuerzas para luchar contra eso, la luz se desvaneció y lentamente tomé mi último aliento. Lentamente me desperté con voces elevadas a mi alrededor, una sonaba como un hombre y otra como una mujer. La habitación estaba oscura y mis ojos tardaron un segundo en adaptarse al brillo de la luz de las velas. No dejaré que lo mates. Él es mi bebé. La voz de la mujer dijo gritando. Intenté moverme pero no parecía tener mucha suerte. ¿Qué diablos está pasando? ¿Dónde estoy? Pensé mientras la voz se hacía más fuerte. Él es una maldición para este clan. Nunca debí dejar que te lo quedaras durante tu embarazo. Realmente no entendía qué diablos estaba pasando. Lentamente logré mirar hacia mi propio cuerpo, mi cabeza pesaba 1 tonelada y tomó toda mi fuerza. Para mi horror, mi cuerpo era diminuto. Ah. Soy un bebé. ¿Qué diablos está pasando? Intenté moverme y gritar, pero mi pequeño cuerpo no tenía fuerzas. En cuanto a mi voz, todo lo que pude hacer fue llorar o gritar.
Así que eso es lo que hice. Las voces se hicieron más fuertes de nuevo. Es suficiente, acabaré con esta monstruosidad en un instante. Dijo la voz del hombre con ira. Si quieres matarlo, primero debes matarme a mí. Dejé de intentar gritar cuando me estaba empezando a doler la garganta. Estaban hablando de mí. ¿Este hombre está tratando de matarme? ¿Qué diablos está pasando? Pensé que ya había muerto. Realmente no podía ver lo que estaba pasando desde el catre en el que supuse que estaba, ya que estaba bloqueando mi visión. Pero podía sentir la tensión en el aire. ¿Sabes lo que era su padre? ¿Cómo puedes protegerlo después de lo que te hizo? Dijo la voz del hombre con empatía. La tensión en la habitación se calmó un poco y se sintió como si la presión también lo hiciera. Este bebé no es su padre. No puede. No dejaré que lo culpen por sus acciones. ¿Sabes en lo que se convertirá? La niebla lo convertirá en un arma o lo matarán por miedo. No tiene futuro. Hubo silencio por un momento antes de que la mujer hablara. Mientras yo viva, nadie tocará a mi hijo. ¿Esto realmente está pasando? Este era el tipo de cosas que solías leer en una historia inventada o ver en un anime divertido. Pero esto era real, y ciertamente no parecía el cielo. La mujer entró en mi campo de visión y me sonrió. Él es la nieve no deseada. Mi Funayuki. Tenía tantas preguntas sobre todo esto. Lo que supuse fue que mi madre en este mundo me levantó y me abrazó con fuerza. Era bonita, muy bonita. Ella me sonrió y no pude evitar devolverle la sonrisa. Miró al hombre y volvió a poner una cara dura. Nadie lo toca. Volteé mi pequeña cabeza para poder mirar al hombre que solo unos momentos antes había estado amenazando mi vida. Parecía mayor que la mujer que me sostenía ya que su cabello comenzaba a encanecer. Por lo que pude reconstruir, él no era mi padre. Me miró con un escalofrío en los ojos y luego volvió a mirar a mi nueva madre. Muy bien Kachina, dijo antes de darle la espalda. Desde este día es Fuina del clan Yuki. Dicho esto, salió de la habitación dejándonos a Kachina y a mí solos. Espera un minuto, ¿dónde había escuchado esa palabra antes? Capítulo 2. El tiempo pasó muy lentamente para mí en mi cuerpo actual. Estar atrapado en el cuerpo de un bebé con la mente de un joven de 25 años era como ser ahogado. La única persona que pude ver fue Kachina. Cuando no estaba tratando de dar vueltas, me estaba volviendo loco tratando de contemplar qué diablos me había pasado. Fue especialmente difícil sin información que explotara aparte del interior de la casa, realmente no tenía idea de dónde estaba. Mi rutina diaria consistía en ser alimentada del pecho de mi nueva madre, lo cual era raro, por decirlo menos. Me cambiaban el pañal 2 veces al día porque tampoco tenía control sobre nada de eso. Algunas veces Kachina jugaba conmigo pero nunca duraba tanto. Pasé la mayor parte de mi tiempo reflexionando sobre lo que me había sucedido y cómo algo de esto tenía sentido. Pero cuanto más lo esperaba, más no tenía sentido. El tiempo seguido pasando en un borrón, lo mismo día tras día. Nadie más volvió con Kachina, pero eso realmente no me molestó. Muy pronto me encontré gateando e incluso logré dar algunos pasos. Mis pequeñas piernas aún no eran lo suficientemente fuertes para sostenerme, pero gatear sería suficiente por ahora. El tiempo parecía pasar y antes de darme cuenta estaba celebrando mi 4º cumpleaños. Podía caminar, correr e incluso hablar en este punto. Había decidido ser inteligente con lo que decía y cómo lo decía, no necesitaba ninguna atención no deseada a una edad tan temprana. Una vez que pude caminar, mi madre me llevó con ella. Todavía recuerdo la primera vez que salí. Nuestra casa era una pequeña cabaña y vivíamos en un pequeño asentamiento llamado el clan Yuki. El pequeño pueblo estaba cubierto de nieve, pero eso lo hacía lucir hermoso. Todavía no me había dado cuenta de lo que decía Yuki, como cada vez que le preguntaba a Kachina siempre decía cuando era mayor. Mis días los pasaba aprendiendo a leer y escribir como me enseñaba mi madre. Por suerte, todo el mundo hablaba inglés. Así que hablar fue fácil. Aprender a leer y escribir fue un poco más complicado ya que estaba en otro idioma. Siempre había tratado de actuar de acuerdo a mi edad, pero aún así cometí algunos errores. Kachina siempre me miraba sorprendida cuando decía o hacía algo que estaba más allá de mis años. Era una mujer bonita con cabello largo y negro como la seda. Sus ojos eran azules como el océano y su piel blanca como la nieve en el suelo. Ella nunca dijo nada, solo sonrió y dijo, «Eres una niña inteligente». También había descubierto quién era el hombre que quería matarme cuando era lo que supuse renacido. En realidad, era mi abuelo o el padre de Kachina. Su nombre era Shimoyuki y por lo que pude ver era el líder del clan.
Todos los demás lo respetaron e hicieron lo que dijo. Yo era uno de los únicos niños en nuestro pequeño asentamiento. Sin embargo, no se me permitía jugar con los demás. Realmente no me importaba, jugar con niños cuando tenías 25 años, mentalmente habría sido extraño para mí de todos modos. A medida que pasaba el tiempo, se me permitió salir por mi cuenta. Nadie realmente se molestó conmigo, pero no me importaba. Pasé la mayor parte de mi tiempo deambulando por las afueras del asentamiento. Estaba ubicado en lo alto de las montañas, por lo que teníamos nieve todo el año. Había comenzado a aprender más sobre mi nuevo mundo y resultó que ya sabía bastante sobre él. Me tomó un poco de tiempo reconstruirlo, la idea de que estaba loco me venía a la mente con bastante frecuencia. Pero todo tenía sentido. Yo era parte del clan Yuki de la Tierra del Agua. Una de las 5 grandes naciones y servimos a los señores feudales y al Mizukage. Casi tuve un ataque de pánico por la información que había aprendido. Naruto era uno de mis animes favoritos y muchas veces había pensado en lo genial que hubiera sido poder hacer jutsu. Parecía que mi deseo se había hecho realidad. Una noche me despertaron unas voces que venían de la cocina de nuestra pequeña cabaña. Era la voz de Kachinas y si no recuerdo mal. Shimo, dije en voz baja. No se parecía en nada a mi abuelo en mi mundo pasado. Estaba frío y duro. Nunca me elogió, de hecho, nunca me prestó atención si recordaba correctamente. Ha llegado el momento, Kachina. Conoces las reglas de nuestro clan. Shimo dijo. Siendo lo más silencioso que pude, me asomé por la puerta de mi habitación. La habitación estaba iluminada por la luz de las velas, pero me había acostumbrado a ver en la oscuridad. Lo sé, padre, pero ¿y si él? Ella fue cortada. No hay peros. Si ha heredado el Keki Genkai es la ley. Es demasiado joven para que lo envíen allí, dijo Kachina con cara de preocupación. La guerra está al borde. Y el señor Mizukage ha pedido a todos los clanes que preparen a nuestros guerreros para la batalla. Incluyendo a los niños de 5 años o más. Será probado y enviado a la academia. Es la ley. El rostro de Kachina estaba lleno de horror. Maldito sea el Mizukage. Y maldito sea la maldita niebla, deberían pelear sus propias guerras. Su voz se elevó ahora, pero se volvió a sentar derrotada. Shimo se puso de pie y descruzó sus grandes brazos. Tráemelo mañana. Salió de la casa y Kachina no se movió. Decidí que era un buen momento para volver a la cama y pensar en lo que había oído. Guerra. Eso es lo que había dicho. El único problema era que no tenía idea de en qué parte de la historia de Naruto estaba. Fue mucho para procesar y todavía no se sentía real a veces. Pero fue. Fue tan real como una bofetada en la cara. Levanté mi propia mano frente a mi cara. Todavía era pequeña, la mano de un niño. ¿Por qué estoy aquí? Me dije a mí mismo antes de quedarme dormido. El día siguiente llegó demasiado rápido cuando Kachina me despertó, no se veía como de costumbre. Su rostro estaba sombrío y sin expresión. Decidí preguntarle si estaba bien, me dio una sonrisa forzada y asintió. Era uno que los adultos le daban a los niños cuando algo andaba mal. Lo había visto demasiado en mi viejo mundo. Desayunamos y no mucho después me llevaron al edificio más grande de nuestro asentamiento. Era la casa de Shimo, supongo que ser el líder del clan tenía sus ventajas. A pesar de que él era mi abuelo relacionado con la sangre en este mundo, nunca había estado aquí antes. Después de escuchar cómo quería matarme hace tantos años, siempre supuse que yo no le agradaba. Atravesamos la casa y salimos a la parte de atrás. Era bastante grande y en el medio Shimo estaba esperando con un puñado de personas. Esto no se veía bien. Parecía que me iban a hacer la prueba, y no parecía que fuera a ser fácil. Kachina se inclinó ante el grupo de hombres y yo hice lo mismo. Me devolvieron el saludo y me hicieron señas de que me acercara. Miré a Kachina y ella asintió, la sonrisa falsa en su rostro como si estuviera tratando de decirse a sí misma que estaría bien. Tragué saliva y di un paso adelante, deteniéndome a unos metros de Shimo. Me mantuve firme y mirándolo a los ojos sin romper mi mirada. Dio un paso adelante y su mirada se volvió fría. ¿Sabes por qué estás aquí, chico? Preguntó. Asentí aún sin romper mi mirada. Descruzó los brazos. Dio una orden a uno de los otros y colocaron un gran cuenco de agua a mis pies. Habló una vez más. Si puedes mover el agua en ese cuenco sin tocarlo, pasas. No entendí muy bien, pero al mismo tiempo, lo hice. Querían ver si tenía el Keki Genkai del clan Yuki. La liberación de hielo. Miré el agua quieta en el cuenco a mis pies. No sabía qué hacer, así que simplemente puse mi mano sobre él.
Miré el agua con fuerza y deseé que se moviera. Para mi sorpresa lo hizo. Moví el agua de un lado a otro y luego deseé que viniera hacia mí. El agua se elevó en el aire y formó una bola entre mis manos. Miré a Shimo y él me miró con una pequeña sonrisa. Era la primera vez que mostraba algún tipo de expresión que no fuera ira o desaprobación hacia mí. Miró hacia un poste de madera y luego a mí. Entendí lo que él quería que hiciera. Levanté la mano y la corté hacia el poste de madera. El agua formó una cuchilla afilada y se congeló, cortó el poste como mantequilla. Esto fue increíble, me sentí increíble. Esto era poder, así era como se sentía el verdadero poder. Me volví hacia Shimo, quien sonrió. Pero Kachina cayó de rodillas con lágrimas corriendo por sus mejillas. Capítulo 3. No, no dejaré que se lo lleven. Es demasiado joven. Kachina gritó mientras los demás la sujetaban. Shimo puso una mano en mi hombro y empezó a alejarme. Volví a mirar a Kachina, estaba adolorida. No físico, pero en el fondo. No, no te dejaré. Ella gritó. Liberándose del agarre de uno de los hombres en su brazo, comenzó a hacer señas con una mano. El otro hombre rápidamente lo soltó y saltó fuera del camino. Los picos de hielo se levantaron del suelo a su alrededor y habrían ensartado a ambos hombres si no los hubieran evadido. Cargó moviéndose como el viento hacia Shimo y sacó un kunai mientras lo hacía. Shimo bloqueó el kunai con hielo que había creado alrededor de su mano como una cuchilla. Kachina. ¿Cómo te atreves? Conoces las leyes. A ella no le importaba, lo único que quería era no perderme. Incluso en este mundo, el amor de las madres era inquebrantable. No dejaré que lo tengan, para que lo usen como arma. No lo dejaré. Ella se apartó de Shimo volteándose hacia atrás mientras lo hacía. Hizo una serie de señales con las manos para que yo la siguiera y se formarán lanzas de hielo a su alrededor. No podía ver la cara de Shimo. Pero su aura lo decía todo. Muy bien, no me dejas otra opción. Lanzó ambas manos hacia el suelo, el hielo se formó alrededor de sus antebrazos y manos como cuchillas. Los dos chocaron, el hielo se hizo añicos. Así que así es como se vio una batalla entre dos poderosos usuarios de Gekko y Genkai. Pensé dentro de mí, estaba más allá de todo lo que había visto. Nadie podría moverse tan rápido en mi mundo y nadie podría usar hielo así. Kachina estaba haciendo todo lo posible, pero Shimo era claramente más fuerte. El hielo en sus brazos como cuchillas ahora tenía sangre, era la sangre de Kachina. Esta es tu última oportunidad, no deseo matarte, Kachina. Dijo con voz severa. Kachina estaba respirando con dificultad ahora, la pérdida de sangre estaba comenzando a pasar factura. Sin embargo, todavía tenía una mirada desafiante en su rostro. No me detendré. Creía haberte dicho, mientras viva no dejaré que nadie me lo quite. Shimo dio un profundo suspiro. No me dejas otra opción, Kachina. Desapareció en un instante, tomándola hacia atrás y golpeando con una patada en el medio. Voló por los aires y aterrizó con fuerza en el suelo a unos metros de mí. La miré a ella y luego a Shimo. ¿Iba a matarla? ¿A su propia hija? Esta mujer me había cuidado, provisto para mí durante los últimos 5 años. Aunque ella no reemplazó a mi madre de mi antigua vida, estuvo bastante cerca. Shimo estaba de pie junto a ella ahora, con el brazo levantado. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. No podía dejarla morir así. Sin pensarlo me lancé hacia adelante deseando moverme. De alguna manera llegué a tiempo parado frente a Kachina con mi brazo levantado para bloquear el corte de Shimo. ¡No! Kachina gritó. El tiempo pareció ralentizarse de nuevo. ¿De verdad había vuelto a hacer lo mismo? Salté al abrazo de la muerte por segunda vez. No dejaría que sucediera de nuevo. No otra vez. La hoja de hielo de Shimo golpeó mi antebrazo y, para mi sorpresa, se detuvo en seco. Su rostro estaba torcido por la ira y el horror. Para mi propia sorpresa, logré detener su ataque sin perder mi brazo. Miré un poco más de cerca y noté que 3 huesos blancos sobresalían de mi brazo. Eso fue lo que detuvo la hoja de hielo de Shimo. Era el hueso. Empujé hacia adelante y logré empujar a Shimo hacia atrás mientras aún estaba en estado de shock. Miré mi propio brazo, no me dolía en absoluto incluso con 3 huesos grandes que sobresalían de él. No tuve que pensar demasiado en ello y el hueso comenzó a regresar lentamente a mi piel como si nunca hubiera estado allí. Miré detrás de mí a Kachina, su rostro estaba lleno de consternación y miró hacia el suelo. Me giré para mirar a Shimo. Su rostro estaba vacío de expresión, los demás a nuestro alrededor comenzaron a susurrar y una palabra me llamó la atención. Kaguya. Shimo levantó una mano para silenciarlos antes de hablar. ¿Ves, Kachina? Te advertí de esto.
No solo ha heredado nuestros clanes Yuki, Keko y Genkai, sino la monstruosidad de Kaguya. Al igual que su infernal más lejos. La triste verdad es que no es más que el arma perfecta. Kachina comenzó a llorar y lanzó un grito. Shimo caminó hacia mí lentamente. Fuyona Yuki. Eres la maldición del clan Yuki. Le dio la espalda y comenzó a alejarse. Sebao y Kachina. Esa fue la última vez que vi a Shimo. Se llevaron a Kachina para que pudieran curar sus heridas y me llevaron dos hombres a los que solo había visto en mis paseos por el pueblo. Kaguya, todo tenía sentido ahora. Sabía lo que era y lo fuerte que era. Ver a Naruto durante todos esos años realmente fue útil. Lo que no esperaba era la reacción de los demás. ¿Era esta habilidad realmente tan temida en este mundo shinobi? Nunca antes me habían llamado maldición. Esta era mi vida ahora y por muy loco que pareciera que tenía que soportarlo, estas habilidades que me habían dado pueden ser una maldición para los demás, pero para mí, fue un regalo del cielo. El viaje duró 2 días mientras atravesábamos y descendíamos por el terreno montañoso. Habría ido mucho más rápido, pero ninguno de los hombres estaba dispuesto a llevarme. No podía saltar muy lejos o correr arriba y abajo de las paredes. Después de todo, solo tenía físicamente 5 años. Además de eso, no tenía idea de cómo usar ningún chakra. Era mediodía cuando el pueblo apareció a la vista. Lo reconocí por las fotos que había visto. Era el pueblo escondido en la niebla, Kirigakure. Vamos chico, ya casi llegamos. Uno de los hombres dijo sin siquiera mirarme. Hombre, estos tipos realmente me odiaban. Caminamos hacia la gran puerta y nos detuvo un shinobi oculto en la niebla. Declara tu púrpura. Dijo uno de ellos. Miré a mi alrededor y pude contar al menos 20 guardias alrededor del muro y la puerta. Todos tenían espadas en la espalda y vestían el chaleco antibalas de niebla oculto. No era el más reciente que había visto en el anime, de hecho, parecía más antiguo. Sin embargo, para ser honesto, ya lo había reconstruido. Dado el hecho de que el clan Yuki todavía estaba vivo, la línea de tiempo debe haber sido mucho antes de que naciera Naruto. Somos del clan Yuki. Hemos venido a hacer nuestra ofrenda para el Mizukage. Uno de los hombres conmigo dijo. Noté las miradas que nos dieron los guardias. No era solo yo tampoco, realmente no les gustábamos. Era realmente tan temido un Keki Genkai aquí. Abre la puerta. El guardia gritó mientras retrocedía escupiendo en el suelo. Déjales entrar. Fui escoltado por mis compañeros del clan y comenzamos a caminar por la calle. Ciertamente pude ver por qué se llamaba el pueblo escondido por la niebla. Este pueblo no era nada de lo que parecía la hoja oculta. No, ese pueblo estaba lleno de vida, gente caminando por las calles charlando y haciendo su vida diaria. Este lugar era todo lo contrario. Los edificios de piedra estaban deteriorados, no había mucha gente en las calles y los que parecían tener prisa por salir de ellos. Realmente nunca había visto mucho en este pueblo además del gran edificio en el medio. Supuse que era hacia donde nos dirigíamos. Después de caminar por el pueblo finalmente llegamos. Nos escoltaron adentro y subimos un par de tramos de escaleras. No había ventanas dentro de este edificio. Solo una entrada y una salida. Entramos en una gran sala de piedra que estaba iluminada por lámparas de gas. 2 filas de guardias se alineaban en un shoji cuadrado de papel translúcido. Pude ver la silueta de una persona sentada adentro, y apuesto a que era importante. Los 2 hombres se arrodillaron y empujaron mi cabeza para que hiciera lo mismo. Uno de los shinobi habló a través de la pared de papel en un susurro que no pude escuchar. Se arrodilló y una voz profunda habló desde detrás del shoji. Bienvenidos miembros del clan Yuki. La voz habló. El hombre a mi derecha levantó la cabeza y también habló. Gracias, Lord Mizukage. Hemos venido con nuestras ofrendas para la academia. Podía sentir los ojos de todos en la habitación caer sobre mí. Sobre todo el Mizukage que no pude ver. De repente, su voz profunda volvió a hablar. Acércate niño. Miré a mis compañeros del clan Yuki y ambos asintieron. Me puse de pie y caminé lentamente hacia el shoji. Uno de los shinobi levantó una mano, eso está lo suficientemente cerca. Me detuve y traté de ver mejor la sombra detrás de la pared de papel. Si pudiera echar un vistazo a la cara de Mizukage, me ayudaría a ubicar la línea de tiempo de este mundo. No es que realmente importara. Estaba bastante seguro de que mi presencia en este mundo no cambiaría mucho. De repente, la puerta shoji se abrió y todos los shinobi en la habitación rápidamente bajaron la cabeza sorprendidos. No estaba seguro de qué hacer y bajé la cabeza en una reverencia, manteniendo los ojos fijos en el hombre.
Tenía el pelo largo y negro con pequeñas cuentas corriendo a través de él. Era el tercer Mizukage. ¿Querías ver mi cara, niña?, dijo con una mirada inquisitiva en los suyos. Oh, mierda. No pensé que se hubiera dado cuenta. Caminó en un círculo completo a mi alrededor y se volvió a sentar en su silla. ¿Me diviertes, niña? ¿Cuántos años tienes?, preguntó con una pequeña sonrisa en su rostro. No levanté la vista mientras respondía a su pregunta. 5, señor. Se quedó en silencio por un momento antes de que hablara de nuevo. ¿Shimo realmente está de acuerdo con esto? Es muy joven. El Mizukage habló dirigiendo su pregunta a los otros 2 miembros del clan Yuki. Uno de ellos habló sin dudarlo. Sí, mi señor. Este está dotado. El Mizukage miró de él a mí. Pude sentir el escalofrío que me dio su mirada cuando estaba fija en mí. ¿Es eso así? Se hizo el silencio una vez más antes de que él juntara las manos. Muy bien. Confío en ese viejo chivo Shimo. Si cree que está listo, entonces lo tomaré. Pero sabes que no puedo prometer que sobrevivirá. Mis compañeros de Yuki ni siquiera levantaron la vista. Por supuesto, señor Mizukage. Usted puede irse ahora, dijo el Mizukage después de un momento. Podía sentir su mirada en mí incluso después de que salí de la habitación. Fue aterrador. Me entregaron a 2 ninjas de niebla ocultos, los miembros de Yuki, sin siquiera decir adiós. No me importaba, era bastante fuerte emocionalmente. Me escoltaron a un cuartel grande, aquí me dieron ropa nueva y una placa con mi nombre. La ropa consistía en una camiseta de entrenamiento negra y pantalones de entrenamiento negros. Después de cambiarme, me llevaron a un salón de clases y me dejaron solo. La habitación estaba llena de otros niños, todos mayores que yo. Tenían la misma ropa que yo. Supuse que era un protocolo genérico, tomé un asiento vacío y decidí quedarme solo. De todos modos, no parecían un grupo amigable. Muy pronto un hombre entró en la habitación. Claramente era un ninja con la ropa que llevaba puesta, pero la diadema de niebla oculta lo delataba. Está bien, lo siento mucho, tomen asiento y cállense si saben lo que es bueno para ustedes. Todos rápidamente hicieron lo que dijo y la habitación quedó en silencio. Mi nombre es Otaka. Te dirigirás a mí como sensei. ¿Entendido? La clase respondió con un fuerte sí, sensei. Y parecía complacido. Bienvenidos a la Academia de los Malditos Mocosos de la Niebla. Capítulo 4. Mi visión de cómo era una academia ninja era bastante acertada. Sin embargo, la brutalidad de esto no lo era. A primera hora de la mañana uso de fuerza de entrenamiento. Este consistía en correr muchas millas alrededor del gran campo de entrenamiento, algunos incluso se desmayaban por falta de agotamiento. Por supuesto, a los instructores no les importó y simplemente los abandonaron allí. La debilidad no estaba permitida aquí. También tuvimos que completar ejercicios básicos de peso corporal como flexiones, abdominales y una serie de otros ejercicios. Era uno para entrenar, pero hacer esto todos los días era abuso infantil. Después de eso desayunamos. Era la comida más básica que te podías imaginar, pero era mejor que nada. Luego, nos encontramos en el salón de clases donde nos enseñaron lo básico del control de los chakras. ¿Qué era? ¿Para qué servía? ¿Cómo usar y aplicarlo? Nos enseñaron señas con las manos y nos obligaron a practicarlas religiosamente. También nos enseñaron sobre la historia de nuestro pueblo y las otras grandes naciones, como esperaba, nos estaban lavando el cerebro desde una edad temprana. El siguiente fue el almuerzo y fue más o menos lo mismo que el desayuno. A cada uno de nosotros nos dieron nuestras pequeñas raciones que consistían en pan, un poco de agua y 2 barras de raciones. No sé qué tenían en ellos, pero supuse que era todo lo que el cuerpo necesitaba. Después del almuerzo, tuvimos práctica de taijutsu. Encontré esto relativamente fácil gracias a mi conocimiento privado y al tiempo que pasé entrenando en mi viejo mundo. Nos enseñaron posturas y golpes básicos, formas y ejercicios básicos, era más o menos lo que esperaban para una clase básica de taijutsu como lo llamaban. Sin embargo, pronto se volvió más brutal de lo que podría haber anticipado. Nos vimos obligados a pelear entre nosotros hasta que uno ya no pudo pelear más, cómo lo hicimos tampoco le importó al instructor. Pude vencer a todos allí a pesar de la diferencia de edad. Mi conocimiento y experiencia eran demasiado grandes, después de todo, estaba peleando contra niños de 8 años. Me las arreglé para enviarlos a todos y no les causé ningún daño grave. Otros, sin embargo, habían sido noqueados y a uno incluso le habían roto el brazo.
Era vicioso, pero tenía que seguir adelante, la única opción era rendirme y morir. Después del taijutsu, tuvimos práctica de shuriken. Los que habían resultado heridos o no podían continuar habían sido llevados a la unidad médica para tratar sus heridas. Parecería que no fueron tan crueles como había pensado al principio, y al menos los trataron. Dudo que puedan parecer tirar recursos para el esfuerzo de guerra tan pronto. Lanzar shuriken no fue tan difícil, tenían un buen peso y surcaban el aire sin problemas. Sin embargo, conseguir una buena agrupación fue más desafiante. Después de horas de práctica, nos llevaron de vuelta para nuestra última comida. Volvió a ser lo mismo, pero esta vez teníamos un tazón pequeño de arroz para cada uno. Era sencillo, por supuesto, pero estaba agradecido de que no fuera más pan empapado. Después de haber comido, tuvimos que regresar a nuestras habitaciones. No teníamos nuestra propia habitación, no, era una celda de 16 hombres. Cada uno de nosotros tenía un pequeño futón y un juego de sorteos. No se nos animó a conversar entre nosotros y teníamos un tiempo fijo para apagar las luces. Si te sorprendían sin dormir, te golpeaban para dar ejemplo. Era muy militar y riguroso. Pero, de nuevo, ¿qué esperaba de un pueblo ninja llamado la Niebla Sangrienta? Sabía exactamente por qué se llamaba así también. Todos lo hicimos. Por eso nadie hablaba realmente entre sí, nadie estaba dispuesto a formar lazos de amistad cuando al final tendrías que matar a esa persona. Estábamos siendo entrenados como herramientas sin emociones para matar y nada más. Los siguientes 3 años siguieron la misma rutina. Aunque se volvió más difícil. El número de vueltas aumentaba cada mes y también el número de ejercicios. Nuestro taijutsu avanzó más cada año y también lo hizo la brutalidad. No era raro que algún individuo muriera en los partidos, especialmente si bajas la guardia. Después de todo, estaban entrenando asesinos. A medida que mejoraba nuestro control de chakra, todo parecía volverse más fácil. Podríamos utilizar nuestro chakra para potenciar nuestra fuerza física y velocidad permitiéndonos seguir entrenando durante horas. Nos habían dado exámenes sobre el conocimiento que habíamos aprendido en el salón de clases y los que habían fallado fueron recibidos con un castigo estricto. Me enteré de que nuestro entrenamiento duró 3 años en esta academia y nos acercábamos rápidamente a la prueba final. No nos habían enseñado ninjutsu, aparte de cómo hacer clones y sustituciones. No eran más que una simple ilusión y nada sólida. No como los clones de sombra de todos modos. Ahora tenía 8 años. El tiempo parecía fundirse en uno solo. No se nos dio tiempo para pensar, ni se nos permitió pensar por nosotros mismos. También había decidido mantener mis habilidades de Keki Genkai en secreto de los otros estudiantes. Sin embargo, mi nombre realmente no ayudó y algunos de los otros niños habían oído el nombre de Yuki. Después de todo, era un clan poderoso en la Tierra del Agua. La única vez que llegué a mí mismo fue un poco antes de quedarme dormido cada noche. Usé ese tiempo para concentrarme en usar mis otras habilidades. Descubrí que al usar mi control de chakra, podía manipular mis huesos, cambiarlos en mi cuerpo y moverlos a mi voluntad. Podría hacer otros nuevos, los más fuertes, incluso cubren la capa inferior de la piel con una capa de armadura similar a un hueso. Era una habilidad muy poderosa, si mal no recuerdo, Kimimaro era muy poderoso e incluso Garra había luchado por sobrevivir contra él. Mis pensamientos a menudo se desviaban hacia lo que sucedió en Naruto al principio. Si estaba en lo correcto, actualmente estábamos en medio de la tercera gran guerra ninja. El pueblo estaba ocupado y los ninjas iban y venían, a veces incluso nuestro instructor cambiaba de la noche a la mañana. No nos dijeron los detalles, pero logramos escuchar un poco sobre lo que estaba sucediendo más allá de nuestro pueblo. Pasaron unas semanas más y pronto me encontré en el examen final. Todas las clases estaban reunidas. Debe haber más de 250 estudiantes. Por supuesto, cada clase se dividió para albergar solo a 30 estudiantes a la vez y nunca pudimos ver a los demás, excepto a la hora de comer. El aire estaba tenso. Cada uno de nosotros sabía lo que iba a pasar. Incluso después de todo el entrenamiento, todo el estrés emocional y físico, ¿realmente podría hacerlo? ¿Podría matar a estos niños? La mayoría de ellos habían sido huérfanos o nacidos en las familias inferiores de la Tierra del Agua.
En tiempos de guerra, se solicitó que todos los niños capaces de 8 años fueran enviados a la academia, con algunas excepciones como los clanes que tenían que ofrecer niños para que pudieran mantener una alianza con el pueblo. Salí de mis pensamientos cuando el instructor principal de la academia se paró en un pequeño podio. Todos y cada uno de ustedes han demostrado que tienen lo que se necesita para convertirse en shinobi. Pero aún deben enfrentar su prueba final. Esto verá quién de ustedes se convertirá en shinobi de niebla de sangre. Levantó el brazo y la niebla se disipó. Nos habíamos reunido en un gran estadio y estaba lleno de espectadores. Incluso el Mizukage había venido a ver el evento. Estaban tratando nuestras muertes como un espectáculo. Fue enfermizo. El Mizukage habló, su voz exigiendo la atención de todos. Espero ver cómo se comportarán nuestros nuevos reclutas. Recuerda que me sirves a mí y a la maldita niebla. Haz que tu nación se sienta orgullosa este día y muestra tu capacidad. Sus palabras parecieron alentar a la mayoría de los estudiantes, que estaban ansiosos por probarse a sí mismos. El instructor principal asintió y el otro instructor nos cubrió en un gran círculo extendido. Parecía como si estuvieran allí para evitar que cualquiera intentara huir. Esto es una locura, pensé. De repente, una lluvia de kunai cayó del cielo y aterrizó esparcida por lo que estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Unos pocos que no habían prestado atención habían sido golpeados por una pareja y habían muerto en el suelo. La comprensión de lo que estaba a punto de suceder se hizo evidente para todos. Puedes empezar, dijo el Mizukage. El área a mi alrededor estalló. Los estudiantes corrían hacia el kunai más cercano tratando de obtener la ventaja. Los gritos llenaron el aire mientras la batalla estaba en marcha. Fue una batalla real sin cuartel. Las personas con las que habías entrenado, comido e incluso compartido habitación, ahora eran tu enemigo. No me moví por un tiempo. Solo observé lo que se desarrollaba a mi alrededor congelado por la incredulidad. No sé cuándo sucedió, pero mi cuerpo se hizo cargo. Alguien había intentado atacarme y simplemente me moví. También fue un movimiento tan simple, un simple paso lateral seguido de un corte de mi brazo en el cuello del niño. La hoja en forma de hueso en mi mano, cubierta con la sangre de este niño. Era tan joven, todavía mayor que yo físicamente, pero para mí no era más que un niño. Este mundo era frío, más frío que cualquier cosa que hubiera conocido. No había nada que pudiera hacer. Nada en absoluto. Sobrevivir, eso es lo que me había dicho a mí mismo. Sobreviviría sin importar qué. Sobreviviré. Grité cuando entré en la refriega de la batalla. Entré en un alboroto, todo el odio que había embotellado hasta este punto explotó fuera de mí como un río de oscuridad. Los corté uno tras otro, nadie podía detenerme. Yo era como un demonio. Saltando en el aire corté hacia abajo matando a otro chico con facilidad, cuando mi hoja de hueso cortó directamente a través del kunai en su mano. Usé mi chakra para potenciar mis movimientos y rápidamente me convertí en un torbellino de muerte. Debo haber matado al menos a 50 de ellos ahora. Chicos y chicas, no importaba. Todo lo que importaba era que vivo. Nada más. Fue entonces cuando lo noté. Parecía un poco mayor que yo, pero no mucho. Su cara era como la mía. Un demonio en la niebla, la única diferencia era que parecía disfrutarlo. Cortó a los demás con facilidad con un kunai en cada mano, empuñándolos con habilidad. Sus ojos se fijaron en mí y solo en mí. Era un verdadero demonio. Podía ver su aura como si estuviera sobre su cabeza mirándome diabólicamente. Cargó contra mí cubriendo la distancia rápidamente, arrojando un kunai a mi cara mientras giraba sobre su rodilla, girando su brazo apuntando a mi cuerpo. Esquivé el primer ataque y agarré su muñeca del segundo. Él era fuerte. Ni un segundo después de que lo agarré, su pie me golpeó en el pecho, y si no fuera por mis huesos reforzados, el golpe me habría roto las costillas. No pude evitar dar una sonrisa. Hizo lo mismo. Lentamente caminó hacia atrás desapareciendo en la niebla y fuera de mi vista. Decidí dejarlo ir y me di la vuelta lista para defenderme. «Deténgase», gritó una voz profunda. Era el Mizukage y todos se detuvieron rápidamente solo por el sonido. La niebla alrededor del campo de batalla se desvaneció y los montones de niños muertos esparcidos fueron inhumanos. De los más de 200 estudiantes que habían comenzado el examen, solo unos 50 quedaron de pie. El Mizukage señaló al chico con el que me había enfrentado y volvió a hablar. «Tráemelo».
Los instructores adultos rápidamente lo maltrataron y desaparecieron. En cuanto al resto de nosotros, estábamos alineados de nuevo, de pie sobre nuestros compañeros de clase caídos y cubiertos de sangre. El Mizukage habló de nuevo. Felicitaciones, todos ustedes son miembros de la aldea de la niebla de sangre. Las palabras parecieron levantar el ánimo de los demás. Supongo que no les importó haber matado a los demás. Lo empujé al fondo de mi mente. No podía pensar en eso ahora. Si lo hice, me consumiría. Fuimos escoltados por el otro instructor y llevados a un baño. Me senté sumergiéndome en el agua tibia mientras la sangre que se había adherido a mí se desvanecía lentamente. Dejé escapar un pequeño sollozo y las lágrimas siguieron. Pensé que era emocionalmente fuerte, pero esto era otra cosa. Me había convertido en un asesino de niños, y los asesinos no lloraban, ¿verdad? Capítulo 5. La noticia se ha extendido como la pólvora, el chico que había matado a más de 100 estudiantes. Era raro que una sola persona matara a tantos por sí misma, lo que realmente sorprendió a todos fue que el chico ni siquiera era un estudiante de la academia. El mismo Mizukage había interrogado al chico. Sabusa Momochi era su nombre. Todo estaba empezando a encajar ahora. La línea de tiempo comenzaba a tener sentido. Si Sabusa era un poco mayor que yo, eso significaba que yo era solo 1 o 2 años menor que Kakashi. No mucho después de mi colapso, los supervivientes y yo nos reunimos y nos entregaron nuestras diademas de niebla oculta. Conté 51 estudiantes en total. No era un hecho oculto que las cifras de este año hubieran sido bajas. Todo gracias a la llegada de Sabusa, no tenía ninguna duda, al menos no mucho después de esto, terminarían con el bárbaro examen de graduación y cambiarían sus costumbres. Los instructores principales y otros no solo habían estado observando para asegurarse de que nadie intentara escapar. Habían estado observando nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Cada estudiante fue colocado en un área donde sus fortalezas parecían más fuertes. Las categorías enumeradas a continuación: Taijutsu, Ninjutsu, Genjutsu y Kenjutsu. La mayoría de los estudiantes fueron colocados en otra categoría, aunque todos fueron colocados en Kenjutsu. Después de todo, Kirigakaru era conocido por sus famosos espadachines. Solo 10 estudiantes fueron colocados en 3 o más categorías, siendo yo uno de ellos. Fuyona Yuki, Kenjutsu, Taijutsu, Ninjutsu. El instructor llamó. Me trasladé a la pequeña sección de estudiantes que habían sido colocados en más de 2 categorías. Mientras que los demás se organizan en sus propias secciones. Resultó que a pesar de que nos habíamos convertido en genin, todavía nos quedamos 3 semanas en la academia. Lo llamaron las clases avanzadas y las llamaron así por una razón. No nos dieron tiempo para descansar, no hubo tiempo para celebrar nuestro ascenso, volvimos directamente a entrenar. La niebla oculta había sufrido grandes pérdidas durante la guerra hasta el momento y el pueblo necesitaba más soldados y rápido. También se estaban produciendo conflictos y escaramuzas más pequeños en torno a la Tierra del Agua y sus vecinos y la necesidad de soldados iba en aumento. Rápidamente caímos en una rutina como la que usar en nuestro entrenamiento básico, como se le llamó. Primero fue la práctica de Kenjutsu, todos los estudiantes asistieron y el silencio fue doloroso mientras esperábamos a nuestro instructor. Estábamos todos reunidos en un gran salón, era bastante extraño ya que tenían una gran pasarela de piedra en un cuadrado completo alrededor del diámetro del campo de entrenamiento. El nivel inferior era todo agua y tenía al menos la altura de la cintura. Las grandes puertas se abrieron chocando contra las paredes como si las hubieran pateado. Los estudiantes despejaron el camino cuando un hombre grande y delgado pasaron junto a ellos hacia el frente. Tenía una enorme espada en la espalda que reconocí de inmediato, no tenía cejas, tenía arrugas debajo de los ojos y una cicatriz en forma de cruz en la mejilla derecha. Lo más notable de él era la marca roja en forma de cuadrícula que cubría su mandíbula. Su mirada era pesada mientras nos miraba a todos de arriba a abajo. Bien, lo siento, mierda, consíguete una espada de entrenamiento y sígueme. El hombre saltó y aterrizó en el agua parada sobre ella usando su chakra. Todos agarraron rápidamente una de las espadas de entrenamiento y saltaron al agua. Tenía razón, había sido a la altura de la cintura. Ninguno de nosotros podía pararse en el agua usando nuestro chakra todavía y todos nos vimos obligados a soportar el frío del frío. Mi nombre es Jusobiwa. Uno de los 7 espadachines de la niebla. Todos rompieron en susurros. Era bien sabido que los 7 espadachines de la niebla eran ninjas extremadamente poderosos, de hecho, su poder y posición en la aldea solo era superado por el propio Mizukage.
Juso se burló del hecho de que ninguno de nosotros podía caminar sobre el agua todavía, su sonrisa se desvaneció rápidamente. El Mizukage me ha pedido que no mate a ninguno de ustedes, pero me importa un carajo si vives o mueres. Ahora quiero que todos ustedes vengan a mí. Pueden atacar uno a la vez o todo a la vez, no importa. Si no mantienes la guardia alta, podrías morir. Nadie se movió durante unos segundos. Estaba bastante seguro de que si realmente quisiera, podría matarnos a todos. Mi memoria sobre él era borrosa en el mejor de los casos, pero el hecho de que tuviera la espada del verdugo antes que Sabusa lo decía todo. De repente, uno de los estudiantes voló por el aire con su espada levantada para un ataque. Era Sabusa. Juso bloqueó su ataque como si nada, pateándolo tan fuerte en el pecho que voló hacia 5 de los otros estudiantes y los tiró al agua. Todos rugieron y cargaron para atacar a Juso. Él estaba usando el borde romo de su espada gigante para bloquear y atacar. A pesar de que no te cortaría, el peso de la hoja podría matarte si golpea en el lugar correcto. Juso bloqueó y esquivó cada ataque que se le presentó. Su velocidad, fuerza y habilidad estaban mucho más allá de las nuestras. Este era el poder de uno de los 7. Fue increíble. Seguía a otros 2 alrededor de su flanco izquierdo, moverme en el agua hacía que la vida fuera un trabajo duro, pero con el uso de nuestro control de chakra, aún podíamos movernos a un ritmo decente. Los 2 muchachos cargaron para el ataque, uno saltó alto y el otro entró bajo. Fue un ataque de equipo perfecto, incluso si no fue planeado. Juso instantáneamente giró bloqueando ambos ataques a la vez con su gran espada. Golpeó al chico que todavía estaba cayendo por el aire y lo envió volando hacia atrás, luego, usando la hoja, se levantó del suelo dando una poderosa patada en las costillas del chico, rompiéndolas con el impacto y enviándolo a estrellarse contra la pared. Esta es mi oportunidad. Pensé mientras me movía para atacar a Juso mientras aún estaba en pie. Juso se apartó del camino aterrizando y girando para un contraataque. Bloqueé el golpe, pero la fuerza me derribó y caí hacia atrás. Me recuperé rápidamente solo para ver a Juso sosteniendo su espada sobre mí listo para atacar de nuevo. No es un mal esfuerzo, chico. Dijo mientras balanceaba la espada hacia abajo. Levanté mi espada para bloquear el golpe, pero su hoja era demasiado pesada y partió la mía por la mitad golpeándome en el hombro. Por suerte para mí, pude bloquear el golpe con algunos huesos que habían salido de mi hombro. Juso parecía sorprendido y rápidamente me lancé al contraataque. Sacando uno de los huesos completamente de mi hombro como una espada corta y blandiéndolo apuntando a su estómago. Juso rápidamente saltó hacia atrás y colocó su espada sobre su hombro. Así que eres una Kaguya, dijo con la cara inmóvil. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Sabusa salió repentinamente del agua como un tiburón. Su espada se balanceó tan cerca de la cabeza de Juso que pensé que se la había cortado. Juso observó cómo un pequeño mechón de cabello caía de su cabeza al agua. Miró a Sabusa y luego a mí, una sonrisa apareció en su rostro mientras lo hacía. Parece que los genin de este año no son solo carne de cañón. Dijo apuntando su espada al uso. Miré alrededor rápidamente para ver cuántos de los otros quedaban. Incluyéndome a mí y a Sabusa, quedaban 10 de nosotros que aún podíamos pelear. Los otros habían sido sacados del agua por algunos de los otros instructores que debían haber estado observando desde las sombras. No tienes tiempo para mirar a tu alrededor, chico. Juso gritó cuando apareció frente a mí. ¿Cuándo lo hizo? Fui sacado de mis pensamientos cuando su patada chocó contra mi pecho, incluso con el escudo de púas de hueso que sobresalía para bloquear su ataque, todavía salía volando. Sabusa y otros 2 atacaron al mismo tiempo, pero Juso hizo un trabajo rápido con ellos arrojándolos como muñecos de trapo. Nadie se atrevió a moverse o atacarlo, por lo que decidió pasar a la ofensiva. Si nadie quiere atacar, entonces permíteme. Gritó corriendo hacia los otros 2 que estaban paralizados por el miedo. Juso usó una patada frontal a la chica que se estrelló contra la pared tosiendo sangre en el agua. Luego lanzó un golpe lateral al niño que, a pesar de bloquear el ataque, fue tratado como un muñeco de trapo mientras se balanceaba en el aire y rebotaba en el agua varias veces antes de detenerse. Podía sentir la presión que emitía su aura. Se sentía oscuro y pesado como si me estuviera pesando. Esto comenzaba a ponerse peligroso ahora. Al principio había estado jugando con nosotros y tomándolo con calma, pero ahora su sed de sangre se estaba mostrando y sus ataques eran más fuertes. Alguien podría morir fácilmente si esto continuara por mucho más tiempo. Juso corrió a través de los otros estudiantes como un toro furioso con una sonrisa en su rostro mientras lo hacía.
Estaba corriendo hacia mí ahora y me di cuenta de que hablaba en serio. Esquivé el primer golpe que estaba dirigido a mi cabeza agachándome bajo el corte, empujé hacia adelante con mi hoja de hueso. Esquivó mi golpe y golpeó mi antebrazo haciendo que soltara mi arma, giró la enorme hoja con tanta gracia y facilidad y el segundo ataque fue bajo a mis rodillas. Salté dando vueltas en el aire ejecutando una patada de mariposa, pero tan pronto como aterricé, otro ataque ya estaba cayendo sobre mi cabeza. Incluso si reforzara mi cráneo, el peso de la espada me dejaría inconsciente. Tenía que moverme, tenía que hacer algo. De repente, Juso detuvo el ataque y se lanzó hacia atrás. Parecía que inconscientemente había congelado el agua a mi alrededor y grandes picos de hielo se habían disparado a mi alrededor. Juso había sentido el peligro y evitó el ataque sorpresa. Hielo. Dijo un poco demasiado alto. Me apuntó con su espada mostrando sus dientes afilados como navajas. ¿Cómo te llamas, niño? Preguntó. Fuyona Yuki, dije deseando que el hielo volviera al agua. Juso se rió. Yuki, dices. Dios mío, qué extraño eres. Sus palabras fueron interrumpidas cuando Sabusa intentó otro ataque furtivo. Juso agarró su muñeca girándola hasta que la espada de Sabusa estuvo en su propia garganta. Juso lo mantuvo en esta posición por un momento hasta que lo soltó y lo empujó. La clase se da por terminada. Dijo mientras se alejaba colocando su enorme espada en su espalda. Podía sentir las miradas que los demás me estaban dando. Era muy raro ver a alguien con dos Gekko y Genkai. Demonios, en este pueblo era incluso raro que alguien tuviera solo uno. No mucho después de Kenjutsu, los estudiantes que pudieron fueron enviados a su próxima clase. Estábamos obligados a especializarnos en un área, todos con la excepción de algunos de nosotros. Tenía sentido cuanto más pensaba en ello. Si solo tenían una pequeña ventana de tiempo para entrenar ninja, entonces era mejor concentrarse en sus habilidades más fuertes y luego combinarlas al formar escuadrones. Nuestra siguiente clase fue Taijutsu. Era más o menos lo mismo que nuestra última clase de Taijutsu de la academia, pero se enfocaba en el uso de armas y apuntaba a las áreas más débiles del cuerpo. El instructor de Taijutsu era un hombre pequeño pero corpulento. Llevaba la diadema alrededor de la frente y le gustaba retorcerse un extremo de su gran bigote. Era muy estricto en lo que respecta a nuestras formas y técnicas, diciendo constantemente que la técnica era más importante que la fuerza. Era cierto hasta cierto punto, pero en este mundo, había algunos ninjas que la técnica de Taijutsu simplemente no era suficiente. Después de la práctica de Taijutsu, todos excepto los 10 estudiantes que no habían sido elegidos para asistir a más de 2 clases, fueron llevados al salón de clases. El resto de nosotros fuimos escoltados a nuestra lección final. 5 de nosotros, incluyéndome a mí, fuimos llevados al instructor de ninjutsu y los demás al genjutsu. Sabusa era uno de los otros que también habían sido seleccionados para la clase de ninjutsu junto con otros 2 niños cuyo nombre no sabía y una niña. Nuestra instructora era una mujer esta vez y vaya que era bonita. Bueno, si pudieras mirar más allá de los dientes limados que la mayoría de los ninjas de niebla ocultos parecían tener. Comenzó dándonos a cada uno de nosotros un pequeño trozo de papel. Muy bien, clase, quiero que cada uno de ustedes enfoque su chakra en el papel que les acabo de dar. Esto me permitirá ver qué afinidad con la naturaleza poseen y trabajar desde allí. Parecía demasiado alegre para ser un jonin de niebla oculto, pero bueno, ¿quién era yo para juzgar? Todos vertieron su chakra en el papel esperando ver qué pasaba. Para sorpresa mía, el papel de Sabusa se empapó como si estuviera empapado. El papel de la chica se partió por la mitad, indicando que era una usuaria del estilo viento. Uno de los otros chicos saltó cuando el suyo prendió fuego y los demás hicieron lo mismo que el de Sabusa. Mi propio papel se empapó y luego se rasgó, por supuesto, no fue una sorpresa, después de todo, tenía la liberación de hielo que usaba agua y viento combinados. El instructor notó cada uno de los efectos de nuestro papel y asintió con una sonrisa. Caminó hacia mí y jadeó. ¿Qué tenemos aquí?, dijo mientras me quitaba el papel mojado. Es muy raro que un estudiante muestre 2 elementos en su primera prueba en papel. Asentí y me froté la nuca. Tengo un Gekko y Genkai Sensei, dije con una pequeña sonrisa en los labios. Ella no pareció sorprendida. Bueno, eso tendría sentido, dijo mientras caminaba de regreso al centro. A diferencia de la mayoría, ella no dio ninguna pista de que le importara. Ahora comienza tu lección, quiero que enfoques tu chakra y lo combines con señales de mano para manipular el elemento al que estás afiliado.
Todos asentimos y comenzamos. Esta fue una gran oportunidad para practicar usando mi estilo de hielo, había estado tan ocupado en la academia que nunca había tenido la oportunidad de usarlo. A diferencia de mis habilidades de Kaguya, que podía practicar en secreto sin que nadie lo supiera. Habíamos estado en eso durante horas, y hasta ahora ninguno de los otros, aparte de Sabusa, había hecho ningún progreso. Sabusa había sido capaz de convertir el agua en una bola grande y luego dejarla caer al suelo. El sensei quedó muy impresionado y dijo que no muchos shinobi podían aprender a usar un elemento en su primer día. Los demás no habían tenido tanta suerte, ya que ninguno de ellos había estado ni siquiera cerca de mostrar signos de su elemento. Me las arreglé para ser bastante, incluso experimentando con algunos jutsu. Primero había formado cuchillas de hielo como había visto a Serashimo cuando luchó contra Kachina. Luego, descubrí que mis habilidades me permitían controlar el agua con el uso de mi chakra una vez que le aplicaba señales con las manos, el esfuerzo requerido era menor y el resultado final era más fuerte. No pasó desapercibido que los demás estaban celosos de mí, pero no dejé que me molestara. Realmente fue una maldición nacer sin un Kekkei Genkai en este mundo y había sido bendecido con dos. Después de la práctica de ninjutsu, nos vimos obligados a practicar nuestro control de chakra durante otras 2 horas, nos obligaron a enfocar el chakra en nuestros pies más que en cualquier otro lugar de nuestro cuerpo. Una vez que terminó, fue una comida tardía y luego se apagaron las luces. Los otros 16 con los que había compartido una habitación se habían ido ahora asesinados en el examen final. Era solo yo era el único superviviente, pero eso no importaba y no lo haría de otra manera. Durante mis 3 años en la academia de este pueblo, aprendí rápidamente que en este mundo la fuerza lo era todo, y si mi determinación significaba algo, era que lo sería. Espero que les haya gustado el video, no se olviden darle like y suscribirse y con esto me despido. Sayonara.